Ahí está. Hola, hola. Y porque si voy a hablar se tiene que poder escuchar. Pero Ahí está, ahí estoy hablando. No, Bueno, bien. Bueno, empezamos con la clase. La idea de la clase, hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Sigo dejando este título, si bien se está revisando el concepto de trastorno y claro, se está pasando al concepto de desórdenes de la conducta alimentaria. La verdad que realicé una investigación y nadie lo llama todavía como desórdenes. Eso fue como algo off the record y en todos lados sigue llamándose y en los congresos... apareció aquí. Sí, en el único lugar. Sí. Pero la verdad que en los congresos y en todos lados lo siguen llamando trastornos. Yo estoy re a favor de que sea desarrollo, ¿sabes? Pero lo dejo así como para que sea más fácil y listo. Que sea desórdenes. Desórdenes de la conducta alimentaria. Bueno, traje un videíto para que veamos, como para empezar. Esto sería un desorden de la... A ver si se ve. Tiene audio eso, ¿no? Sí. No sé por qué por ahí estoy muteada, ¿eh? ¿Yo? Sí, No. Ese es el de Lidia. Es la compu de ahí. Pero el micrófono está bien. El micrófono está bien. Vamos a ver si se escucha. Y si no, lo escuchan del mío. Dejar de comer tanto. Chancho. Qué bueno. Ah, mira, fue hace poquito, 2 de junio. El Día Mundial de la Anorexia y la Bulimia. Bueno, un poco fuerte. Es terrible todo esto. Que es lo que Sí, sufren sí, los chicos. es terrible. Y aparte son frases que escuchamos Diariamente. en lo cotidiano, ¿no? Sí, Como qué difícil. sí. Bueno, El tema de los talles y todo eso. sí, sí, sí. No, son frases que con las que las mujeres principalmente, ¿no? Estamos en constante barullo. Pero Todo el tiempo, pero no y se cualquiera va. se siente con el Vos derecho viste de... que sos joven, pero si uno de esta edad, como la mía, vas y te dice que no tenés talle, volvés de nuevo, Claro, pero es un tema, ¿eh? sí, sí, obvio. Un tema muy importante. ¿Verdad? Alguien dijo que no se escuchaba el audio, ¿puede ser? ¿Hay alguien escuchando en este momento la clase? Y Laura, Dice Gaby, tenés el mic apagado, creo. ¿Puede ser?
No, porque se ve lo que, o sea, cuando hablas, como en las flequitas dice a tu lado. Hola, hola. No, o sea, nadie en el chat puso nada. Ok. Bueno, dale. Bueno, empezamos entonces ahora metiéndonos de lleno. Aquí tengo que sacar, ocultar. Ahí está. Bueno, los objetivos de la clase es una clase como la anticoncepción larga. Voy a intentar ser concisa con lo que tengo que ser concisa. Los objetivos son repasar definiciones y conceptos de TCA, brindar herramientas para un abordaje con una mirada integral en estos cuadros desde el consultorio de pediatría, definir criterios de internación y posibles diagnósticos diferenciales a tener en cuenta siempre con estas pacientes. Entonces, algunos datos: la tasa de prevalencia de los desórdenes de la conducta alimentaria en mujeres de 10 a 24 años tienen que ver con un 1% de anorexia como prevalencia, de la bulimia entre 1 a 3, y sin embargo se pesquisa menos en general en la consulta, y de otros trastornos de la conducta alimentaria del 3%. Hay una incidencia mujer-varón de 9 a 1, y hay un aumento de prevalencia y aparición en edades cada vez más tempranas. Se empiezan a detectar estos pacientes a partir de los 8 años, a veces como con diagnósticos de estos trastornos de selectividad alimentaria, que después, y otros que terminan como con diagnósticos de TCA en la adolescencia. A favor, como dando un aspecto positivo a esta problemática, hay mayor cantidad cada vez de espacios de perfeccionamiento desde las sociedades científicas para que pediatras y pediatras se especialicen, y de clínica médica también. Hay mayor cantidad de programas gubernamentales, o sea, hace años hay programas dedicados a este tipo de enfermedades, y hay una ley que salió en el 2008 que tiene ese número, que declara de interés nacional la prevención y el control de trastornos alimentarios, incluyendo su abordaje diagnóstico y terapéutico para obligatoriedad en la atención. Es una ley que respalda y financia, digamos, no sé en este momento, todo lo que tenga que ver con este tipo de enfermedades. Argentina es el segundo país con más cantidad de casos de anorexia y de bulimia. Es un montón. El primero es Japón. Para meternos en la definición, vamos a hablar un poco del DSM como para tener un marco teórico. En la práctica, todo es muy artesanal, tanto el diagnóstico como el seguimiento y el control y el tratamiento, todo es muy artesanal y es muy individual. Como definición, entonces, los trastornos de la alimentación y del acto de alimentarse se caracterizan por una alteración persistente de la alimentación o del comportamiento alimentario que se traduce en el consumo o la absorción alterada de los alimentos, que entorpece seriamente la salud física y el funcionamiento psicosocial de esa persona. Dentro de esta definición se incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y otros como el trastorno evitativo y restrictivo, el trastorno por atracones, pica, rumiación, otros TCA específicos y otras alteraciones de la alimentación, como que figura así en el DSM-5. Todos son excluyentes excepto el pica, que puede ser concomitante con otro tipo de estos. Hago ahí una campanita incluyendo a esto que es la ortorexia y la vigorexia, que aparecen también en el DSM-5, pero de forma aparte, no dentro de lo que son los desórdenes de la conducta alimentaria. No sé si todas saben la definición, pero bueno, la ortorexia es como esta necesidad de comer todo el tiempo, una obsesión de comer todo el tiempo cosas saludables. ¿Sí? Y están todo el tiempo contando calorías y viendo qué productos comer y qué productos no, y que interfieren con su vida, ¿no? Esto. Y la vigorexia está incluida dentro de una dismorfia en el DSM-5 y tiene que ver con esta obsesión de las personas, principalmente varones, a verse al miedo a no ser musculosos. ¿Sí? Sí. No a bajar de peso, no es un temor, pero sí es una obsesión y un temor y una distorsión también de su imagen con el tema de la musculación. Bueno, anorexia, entonces, tienen que cumplirse estos requisitos:
tiene que ver una restricción de la ingesta de alimentos que lleva a obtener un peso significativamente bajo para la edad, el sexo y el desarrollo y su salud física. El bajo peso significativo se define como un peso menor al mínimo normal para la edad y para el sexo. Hay un miedo intenso a ganar peso o comportamiento persistente para interferir con el aumento de peso, a pesar de que sea significativamente bajo. Y hay una alteración de la imagen corporal en su totalidad o parcial en diferentes partes del cuerpo. Se pueden clasificar, voy a ir un poco más, ahora vuelvo ahí. En esta definición vamos a observar que se define peso menor como menor al mínimo esperado y no por porcentaje de peso descendido, ¿sí? en su definición. Define la detección del crecimiento en niños como un equivalente a pérdida de peso, o sea, es como hablar de lo mismo. Se elimina menorrea de la definición que antes estaba incluida, ya no es como tiene que estar presente para entrar dentro de lo que es anorexia. Y ahora vamos a ver, el tipo purgativo incluye atracones en la definición. Hay dos tipos, puede ser restrictivo o purgativo, la anorexia, que esto también es nuevo, porque antes lo purgativo quedaba todo en manos directamente de lo que era la bulimia. Una anorexia restrictiva es aquella restricción en la dieta, tiene restricción en la dieta, ayuno y ejercicio excesivo, y se define por ausencia de conductas purgativas en los últimos 3 meses. Y purgativo habla de que además de la restricción alimentaria, se agregan distintos tipos de purgas con o sin atracón destinadas a desembarazarse del alimento ingerido, como vómitos, diuréticos, laxantes, ejercicio físico. ¿Sí? Hay una clasificación de la anorexia en cuanto a su IMC. Es una clasificación que a mí me va a categorizar a las pacientes en realidad en torno a la gravedad, pero no va a ser criterio de internación. ¿Sí? Antes sí estaba incluido como criterio de internación un IMC menos de 15, pero eso también se fue sacando. Entonces, un IMC mayor de 17 podemos hablar de que es una anorexia leve, entre 16 y 17 moderado, entre 16 y 15 grave, y menos de 15 es extremo. Entonces, bueno, pediatría siempre para lo que es peso y IMC usamos las tablas. Y en cuanto a lo que es la bulimia nerviosa, para clasificarla y definirla, son episodios recurrentes de atracones, hay conductas compensatorias posteriores para evitar el aumento de peso, como vómitos inducidos, uso de laxantes, diuréticos, anorexígenos, periodos intermitentes de ayuno, ejercicio excesivo. Los atracones y conductas compensatorias tienen que ocurrir al menos una vez por semana durante 3 meses, hay alteración de la imagen corporal y es excluyente con anorexia. O es anorexia o es bulimia. Cuando hablamos de atracones, decimos que son episodios en los cuales el adolescente ingiere una cantidad de comida mayor que la mayoría de las personas podría ingerir en un periodo de 2 horas o menos, y con sensación de pérdida de control sobre qué y cuánto come. En general pasan cuando la paciente está en soledad, y luego de estos episodios hay un intenso malestar y culpa. Bueno, eso es las definiciones en sí. Cuando nos metemos ya en el abordaje, lo principal que tenemos que siempre tener en cuenta es que los TCA siempre requieren de tiempo. Eso es como, no es una enfermedad, un dolor de garganta, no lo vamos a resolver en el momento, quizás no tengamos el diagnóstico certero en una primera consulta. Requiere de tiempo en la consulta y de tiempo longitudinal, no solo para entender la situación y hacer como un diagnóstico de la situación, sino también para acompañar a esa paciente, para una resolución, si es posible, de la problemática, y tiempo para hablar con la paciente a sola, en conjunto con el familiar, ampliar las entrevistas con distintos familiares. Todo es tiempo. Hay factores predisponentes, la etiología es compleja y es multifactorial. Lo uní en 3 grupos, digamos, de factores predisponentes: lo social, lo familiar y lo personal. En cuanto a lo social, bueno, estamos inmersos en una sociedad, hay un lugar hegemónico de la belleza, hay una imagen a cumplir, hay un imaginario social de éxito, hay un estigma de la obesidad. En cuanto a lo familiar, bueno, siempre va a ser predisponente cuando haya alteraciones en los vínculos de ese adolescente y de los progenitores, familia con enfermedades de la salud mental, antecedentes familiares de TCA, antecedentes genéticos también dando vueltas de TCA, o sea,
Lo familiar es por lo genético y también por lo conductual, digamos, ¿no? Tengo una mamá, un papá con TCA. Consumo de sustancias psicoactivas, violencia en la familia o adolescentes que pasan mucho tiempo solos en el hogar. Esa la agregué yo, pero porque es lo que vemos en la consulta. Y cuestiones personales, bueno, pacientes que tengan una pubertad o un crecimiento precoz, enfermedades concomitantes, pacientes con diabetes que cuentan todo el tiempo calorías, pacientes a veces con enfermedad celíaca también, que usan su enfermedad también como purgas, ¿no? Inestabilidad emocional o enfermedades de la salud mental o de la conducta. Y siempre ante todo este conjunto de predisponentes hay algo que en general funciona como gatillo para que se desencadene el desorden alimentario. Una migración, un fallecimiento, una pérdida familiar, el inicio de la pubertad y la metamorfosis corporal, o ritos de iniciación tienen que ver con el cumpleaños de 15, o algo así social o familiar, un hito así, que genere presión sobre el cuerpo o la imagen de ese adolescente. Para ordenarnos, entonces vamos a, siempre que los tengamos en la consulta, va a haber cosas que nosotras vamos a tener en cuenta que son propios de esa persona y de la clínica propia de la paciente con un desorden alimentario, que tienen que ver con su imagen, preguntar cosas que ahora vamos a ver de su alimentación, y cosas, esto, ¿no? Como pesquisar todo lo que tenga que ver con lo social y lo personal en cuanto a lo familiar, factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes de este desorden alimentario. Entonces, en el consultorio vamos a ir interrogando sobre todos estos factores, ¿no? En lo social, además de va a la escuela, no va a la escuela, va a club, tiene amigos, sobre sus amistades, en lo familiar, la relación intrafamiliar, los antecedentes antes descriptos, y en lo individual, antecedentes entonces personales, percepción de su cuidado en relación a su cuerpo y grado de preocupación por el cuerpo. Entonces, ¿cómo pesquisamos un desorden alimentario? Preguntando, sin anamnesis. En la historia clínica ustedes ya saben que nosotros siempre preguntamos sobre el estado anímico. Una de las cosas de CLAP también es imagen corporal, que ya está incluida. Pero bueno, en el estado anímico nosotros preguntamos cómo estás, cómo te ves, si vemos que hay algo rondando o en el motivo de consulta o en cambio del peso o algo que nos llame la atención en la alimentación, preguntamos cómo te sentís con tu cuerpo, cómo te llevas con tu cuerpo. Siempre en estos casos la entrevista va a estar detallada y en profundidad, ¿sí? Tenemos que abarcar de una manera longitudinal todos estos ítems, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el peso actual, su peso máximo, si un peso ideal a llegar, sobre su imagen corporal, cómo te ves al espejo, simplemente así. Sobre su alimentación, muchas veces una manera muy práctica en la consulta es preguntar, contame qué comiste ayer, ¿sí? O sea, si es la primera consulta, decís así, contame qué comiste ayer, te levantaste y qué comiste. Bueno, desayuno tal, y ahí ya la mayoría de las veces uno ve que se saltean las comidas, que comen papas solas, o cosas así como, conductas así como bizarras, ya saltan el diario alimentario del día anterior. Pero bueno, si no, uno pide el diario alimentario, ¿no? Los 5 días previos a venir, anótate qué desayunas, qué almorzar, qué merendar, o qué es lo que no haces, lo vas anotando y lo traes. En fotos o en una libretita, como vos prefieras. Presencia de atracones, ¿sí? ¿Te pasa de comer mucho, de tener mucha ansiedad cuando comes y comer mucho de golpe y después sentir culpa? Porque el atracón en realidad viene acompañado de culpa. Si no es difícilmente que venga sea un atracón, ¿sí? Un montón de gente, y me incluyo, comemos porque tenemos mucha hambre y por ahí la ansiedad, ahora me bajaría todo ese paquete de papas fritas, bueno. Pero bueno, no es cada conducta es un TCA, o sea, todos en su conjunto, ¿no? Presencia de purgas, después de esta culpa, vos o de comer te da culpa y haces algo con esa culpa. Yo siempre empiezo a preguntar así, como ampliado, y después voy focalizando. ¿Haces algo con esa culpa? ¿Haces algo con eso que comiste? Ahí por ahí te dicen, sí, dejo de comer o vomito, y si no te lo dicen, lo preguntas directamente. Como, ¿haces ejercicio físico en tu casa o qué ejercicio físico haces? ¿Tomas algo para adelgazar? ¿Alguna vez te inducís el vómito para sacar ese alimento que acabas de comer?
uno no le mete ideas, es como la S, uno no le mete ideas en la cabeza. O sea, si a uno le preguntan eso y no lo hace, no lo va a hacer porque le pregunten. ¿Sí? Ingesta de líquidos, tomás líquidos, hay chicas que están restringidas también en los líquidos, con ejercicio físico ya lo hablamos, historia menstrual, porque está relacionado a un descenso de peso y de porcentaje del tejido adiposo con alteraciones en la menstruación, se necesita un 22% del tejido adiposo para mantener los ciclos regulares. Bueno, si tiene síntomas asociados a su ITCA, que ahora los vemos, historia psicológica personal, historia familiar y social. Entonces, seguimos preguntando, ¿estás conforme con tu cuerpo? ¿Hay alguna parte en especial que te moleste? Esto también, la verdad es que el 99% de las personas cuando se lo preguntamos, es así, porque socialmente estamos construidas así, sí, a todas algo nos molesta cuando nos vemos en un espejo. Pero bueno, es parte del completo, digamos. ¿Haces algo para modificarlo? ¿Salteas comidas? ¿Te cuesta comer en las reuniones? ¿Tratás de no comer cuando estás sola? ¿Sentís culpa después de comer? ¿Haces ejercicio después de comer? ¿Alguna vez vomitaste después de alimentarte? Bueno, cosas que nos llaman la atención: angustia por su imagen corporal, interferencia en la vida social, o sea, excesiva obsesión, preocupación por el cuerpo, tienen una rumiación constante en el pensamiento de su cuerpo. Las chicas que, no sé, hay distintas maneras de fijarse si aumentan de peso, no solo con el peso en la balanza, están todo el tiempo tocándose a veces la muñeca, tienen un metro para medirse la cintura, es la ropa, o sea, hay un montón de formas que encuentran que no es solamente mirándose al espejo o pesándose. Vergüenza de comer, fijeza en el tipo de alimentos, recuento de calorías, interferencia en la vida social tiene que ver con que, como les incomoda tanto comer en sociedad, comen solas en su cuarto, o dejan de ir a cumpleaños o a eventos para no comer y no pasar ese momento. Es frecuente encontrarse con estos escenarios. Evitan las comidas principales, seguido de picoteo constante de alimentos tipo snack con golosinas, porque eso también tiene que ver con la información que manejan. Rigidez en las elecciones alimentarias, no se adaptan en forma adecuada socialmente, quieren comer saludable. Siempre lo saludable es un gran abanico de situaciones, ¿no? ¿Qué entienden por saludable o qué te quieren mostrar con esto de comer saludable? Alteración en el tiempo de comer, comen muy lento o comen excesivamente rápido. Alimentación a escondidas o a solas para evitar comentarios de la familia al respecto, comen en su cuarto. Y rasgos particulares y bizarros a la hora de comer. Desmenuzan toda la comida, la separan, mastican todo el tiempo por un montón de tiempo, escupen, esconden comidas, guardan la comida en el bolsillo abajo de la cama. También es muy distinto las adolescentes tempranas que las tardías con TCA. Las tempranas manejan menos información de cómo comer saludablemente o qué alimentos me hacen subir o bajar de peso. Entonces son pacientes que por lo general inician con cuadros más graves, que se restringen y dejan de comer y de tomar. ¡Pum! Y se internan. Muchas adolescentes muy tempranas debutan así directamente, por el poco manejo de información. Como no quiero subir de peso, listo, no como. En cambio, más adultas por lo general manejan otro tipo de situaciones. Bueno, el impacto orgánico de la enfermedad es múltiple, lo podemos resumir en general en estas: carencias nutricionales, alteraciones hormonales, alteraciones neuroendocrinas. Carencias nutricionales va a haber déficit de todo, déficit vitamínico, es como una desnutrición, disminución en los depósitos de hierro y otros minerales, déficit de calcio y vitamina D, y déficit de oligoelementos. En las alteraciones hormonales, bueno, hay una disminución de la LH, esto va a hacer que caigan los estrógenos y los progestágenos, y que las pacientes no menstruen, ¿sí? Van a tener el endometrio sumamente fino, adelgazado. Como eje tiroideo hay una disminución general de T3 con el resto del perfil tiroideo normal o en el límite inferior, pero por lo general T3 es el que más está disminuido. Y hay un aumento de la hormona liberadora de cortisol con aumento del cortisol. Y las neuroendocrinas, esto es como para, nada, a modo de nombrarlo, para tenerlo. Sí, sí. Es muy importante lo que... alteraciones en los sistemas de serotonina, noradrenalina y GABA y de todos estos neuropéptidos, que es interesante como ver todo lo que producen. Disminución de la leptina, que es producido por los adipocitos y es el principal inductor de la saciedad.
disminución del neuropéptido I, que es el principal orexígeno, alteración de la propia melanocortina, que es productor de beta-endorfinas, que actúan como inhibidoras de la ingesta, el aumento de la hormona liberadora de cortisol como productor de beta-endorfinas e inhibidor de las gonadotrofinas, que causa la menorrea, disminución de la insulina como estimulante periférico de la ingesta, y también inhibidor central mediante la acción sobre este neuropéptido I. Y hay otros como la gerlina, péptido intestinal y colecistoquinasa, que también están involucrados. Como para entender un poco de Pero qué es lo pasa que sucede. Discúlpame, pero todo eso está relacionado con el núcleo accumbens y los receptores de noradrenalina, dopamina, serotonina, que todo está relacionado Sí. con el placer. Exacto. Con el placer. Por eso es tan difícil a veces el obeso, la comida, el drogadicto, bueno, y estos están luchando contra todo eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y en las anorexias graves, por ejemplo, el tema del placer está totalmente ¿Cómo está? abolido. Abolido. ¿Cómo se dice? El verbo. Abolido. Aboler. Claro, abuele. lo abuelen quieren abolerlo desde lo externo. Sí, 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 obvio. Ahora, hay una pregunta que te hago si la sabes bien y si no, la voy a buscar también, porque ¿cuántas anoréxicas terminan con cáncer en la adultez? No, no lo sé. No, no lo sé. No lo sé porque no tengo además eso. O sea, son adultas, ya las pierdo. Claro, pero bueno, es O sea, muy como seguimiento interesante. no lo El país sé. que tiene más es creo que Claro. Japón tienen también un alto índice. Es el primero Japón y el segundo Argentina. Ah, mira. Sí, la verdad es que no hay mucha. Ay, gracias. No hay mucha. En los artículos y eso no hablan de cáncer y anorexia o cáncer y bulimia, pero estaría buenísimo buscarlo así. Porque no solamente, porque vos tomas un corte de pacientes, o sea, Sí, una cohorte de edad, claro. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa Sí, sí, las adultas con antecedentes con de. todo eso? Porque están actuando a través de los receptores, bloqueando a través de neurotransmisores, ¿no es cierto? Porque ahí había puesto el GABA. El GABA es el canal donde pasa el potasio, Sí. ¿entendés? Sí, sí, En los sí. neuroendocrinos. Entonces, este sistema GABA es muy interesante, sobre todo para todo lo que es adicciones. Sí, 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 sí. Y en este caso, Sí, la serotonina ¿no? también. Sí, sí, También. sí. Y los bloqueantes, la noradrenalina, los postsinápticos y los presinápticos. Bueno, dale. Sí, sí. Lo voy a buscar. ¿Normal lo que dije? No. No. Bueno, ¿qué vamos a ver en el examen físico? Vamos a evaluar su estado nutricional, su estado de hidratación, su valor de peso máximo y el peso actual. Vamos a evaluar, ahora lo vamos a estar viendo bien, el piel y faneria, sistema de piel, boca, cara, cuello, cardiovascular, gastrointestinal. Vamos a hablar de la menarca, del FUM y el sistema nervioso. ¿Es mejor si está el acompañante? La verdad es que sí. ¿Por qué? Para generar conciencia en el progenitor. Muchas veces lo subestiman o si bien siente que está bajando de peso y la traen a la consulta, no miden el grado de desnutrición que tiene su hija porque muchas veces usan ropa todo el tiempo como oversize, holgada y no son conscientes y de repente, de verdad, ver a la paciente desvestida, cuando están muy adelgazadas, los padres se quedan como, nada, como es un poco trabajar como la conciencia de enfermedad con el padre y con la madre. Y el galungo. Claro, ahí vamos. Entonces, como síntomas, a la izquierda tenemos los síntomas y a la derecha los hallazgos al examen físico. Bien, vamos directamente al examen físico, que es lo que yo puedo encontrar. Bueno, son pacientes que pueden causar con hipotermia, con disminución o aumento del del panículo adiposo, sobre todo disminución, atrofia muscular, atrofia de mamas. En lo dermatológico, cabello opaco, delgado, lanugo es muy característico, esta carotenodermia también, que es esa coloración medio amarillenta en la piel, que por ahí no tiene una anemia, pero tienen ese color de piel.
Acá no figura, pero lívido reticularis también es muy frecuente de encontrar. Extremidades frías, acrocianosis. El signo de Russell es algo que se describe siempre y que raramente lo vemos, que son las callosidades en los nudillos por los vómitos. Después, es frecuente en las bulimias, con muchos episodios de purgas semanales, ver hipertrofia parotidia, eso siempre lo buscamos en el examen físico. Bueno, trauma y laceraciones orales por elementos que se introducen como para inducirse el vómito. En lo cardiovascular, bradicardia, sobre todo lo que vemos, salvo que ya estén con una deshidratación que podemos pasarnos a los extremos y que estén taquicárdicas. Hipotensión, ortostatismo, puede haber soplo en el caso de que ya tengan repercusión en alguna de las válvulas. Puede haber distensión abdominal, podemos palpar materia fecal, son pacientes que suelen cursar con mucha constipación. Y, bueno, edemas también. El soplo más frecuente es el prolapso de la válvula mitral. Exacto. Bueno, y acá también les dejo las complicaciones de los TCA. Está bueno porque uno como que tiene el concepto de, bueno, sí, cardio y labo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que podemos encontrar en él? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, puede aparecer en estos exámenes complementarios deshidratación, bueno, signos de deshidratación, hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, amenorrea, densitometría baja con osteoporosis. En relación a la pérdida calórica, incapacidad para mantener la temperatura corporal, atrofia miocárdica, ¿sí? Así como baja todos los músculos, disminuye también el miocardio, si es un miocardio adelgazado, que da también a veces y genera como una pericarditis, líquido pericárdico mínimo. Aumento de la dispersión del intervalo QT, arritmias, otras alteraciones electrocardiográficas. Es re frecuente encontrar trastornos de la repolarización, ¿sí? Eso es lo que más vemos, no sé por qué no aparece, pero es lo que más se informa en estas pacientes con TCA. Trastornos de la repolarización y que tiene que ver con el estado óseo base que a veces viene como con cierta alcalosis. Prolapso de la válvula mitral, derrame pericárdico, quería decir, retardo del vaciamiento gástrico, hipoglicemia, hipercolesterolemia. Bueno, las penias en el laboratorio, anemia, leucopenia, trombocitopenia, eso en las desnutriciones graves se ve. Síndrome de eutiroideo enfermo, que es esta T3 baja que podemos encontrar, atrofia cerebral, ¿sí? Que ahora después les voy a decir algo con esto. Bueno, y después todo lo gástrico asociado a los vómitos, alcalosis metabólica hipoclorémica, esofagitis, reflujo gastroesofágico, erosiones dentales, este síndrome de Mallory-Weiss, que bueno, muy frecuente de encontrar. Y después relacionado al abuso de laxantes, acidosis metabólica, hiperuricemia, hipocalcemia, retención hídrica. La verdad que el uso de laxantes en estas épocas no es muy común. Antes sí, ahora en mi vida yo encontré a alguien que tome que tomó un diurético. Una sola era ultra mega grave, pero no es lo más frecuente. Diuréticos y laxantes no es algo que se acostumbre hoy. Y les dijo esto también, no sé si lo conocen, el síndrome aorto-mesentérico, que también se conoce como síndrome de Wilkie, Sí. que siempre lo tenemos que pensar en pacientes con antecedentes de TCA, que de repente bajan mucho de peso y se adelgaza, o sea, se reduce mucho el tejido adiposo, y la arteria mesentérica superior, que sale de la aorta, suele tener un ángulo de 45 y con la reducción de ese tejido adiposo disminuye abruptamente y colapsa el duodeno. Y eso hace que tengan síntomas de vómitos cíclicos, llegan a la guardia con una deshidratación, paciente que no puede parar de vomitar con antecedentes de TCA, se lo pedimos. ¿Sí? Son pacientes que bajan de peso por lo general 30 kilos en un mes, estoy exagerando, pero que reducen mucho el peso en un corto tiempo. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Claro, perfecto. Muy bueno, Bueno. ¿sabes por qué? Porque le estás dando un nivel muy importante a tu... Gracias, Lili. Bueno, pero alguien te lo tiene que decir.
Qué lindo, para que lo grabo acá. Ah, mi celular escucha todo. Un beso Las mañanas antes de empezar el día. Bueno, como tratamiento, tanto en ambulatorio como en internación, siempre vamos a tratar de que sea lo más transdisciplinario posible, siempre. Va a ser su seguimiento clínico, ya sea con el pediatra, pediatra o clínico médico, salud mental siempre. Nutricionistas, entre paréntesis ahora hablamos, y muchas veces trabajamos con trabajo social, con las escuelas, y obviamente hay lugares que los tienen, como los hospitales de día, el Gutiérrez, talleres terapéuticos también. Nutricionistas lo pongo entre comillas, porque, en paréntesis en realidad, porque si contamos, si estamos en un lugar trabajando especializado en TCA, que hay nutricionistas trabajando ahí a la par, lo podemos hacer tranquilamente. Pero si no, como la idea es no poner el foco en la nutrición y no seguir con esta obsesión de ver qué come, qué no come, que haya un especialista para eso, tratamos de abarcarlo desde la consulta, porque en realidad lo que vamos a tratar de hacer es que llegue una nutrición saludable. Así que con lo que nosotras tenemos como pediatras de qué es una alimentación saludable, la podemos acompañar a los pacientes tranquilamente. Y a veces entorpecen además. Si no sabemos con qué nutricionista se está tratando, cómo trabaja esa nutricionista, no lo hagamos. Lo vamos viendo desde la consulta. Entonces, abordaje, vamos a trabajar sobre esos factores predisponentes, ¿sí? Pesquisar la situación en la escuela, por informes o por llamados, dar aviso a la escuela de la situación. Vamos a tratar de que la paciente se conecte con espacios lúdicos, con espacios de que esto, ¿no? Y de que le generen placer, que se empiece a conectar con cosas que le hacen bien. A lo familiar vamos a incluir siempre y vamos a ampliar la red de otros convivientes. Necesitamos que acompañen al adolescente, que no se queden solos en la casa, trabajar, que venga la vecina a comer si es necesario con la paciente, aunque la paciente no quiera y regañe y le moleste. Son consultas en donde se enojan, la otra vez casi tengo mi segunda nota en el hospital, pero porque las madres tienen muy poca conciencia a veces de enfermedad. Y si la hija le miente, ellas le creen y la paciente, nada, es difícil porque las pacientes tienen que hacer algo que no tienen ganas y vos le estás todo el tiempo dando pautas que ellas no quieren hacer. Entonces es trabajar en conjunto la conciencia de enfermedad. Armar equipo, sí, sobre todo con salud mental. Entonces, desde lo clínico nutricional, vamos siempre a trabajar de acuerdo al nivel de compromiso clínico, determinar si es ambulatorio o es internación, para empezar, determinar si puede ir al colegio o lo tiene que suspender. Hay momentos que están tan tomadas por la enfermedad que es mejor que hagan como una internación domiciliaria y se queden en su casa y que estén en la cama, como si estuviesen internadas, pero tienen que recuperar peso. Establecer tiempos de reposo, bueno, esto, pueden hacer actividad física. Hay pacientes que si están con un buen peso, más allá de su desorden de alimentación, le va a venir bien hacer actividad física, porque la actividad física hace sentir bien. Claro, entonces no es que por TCA le vamos a sacar la actividad física, no, cada caso es individual. O sea, si la paciente hace baile, tiene un buen peso, pero tiene un mambo terrible, con la alimentación, bueno, trabajaremos eso que le está pasando, ¿sí? Esa obsesión, la citaremos seguido y veremos si hace 5 veces baile por semana, bueno, hace 3 y vamos viendo. Pautas nutricionales y exámenes complementarios. ¿Qué le vamos a decir desde el consultorio? Bueno, hay que hacer las 4 comidas principales y 2 colaciones, a veces lo hacemos desde entrada y a veces empezamos por las 4 comidas si hace solo una al día. Carne, al menos una de las comidas principales al día trataremos de que esté presente. Vamos a incorporar postre, vamos a incorporar frutas, de 3 a 5 frutas por día, está bueno que coman, en lo posible que no sean cítricos. Lácteos enteros, al menos 2 raciones diarias, así como en todos los adolescentes. Evitar gelatinas, evitar sopas, que por lo general no tienen un gran contenido nutricional y producen saciedad. Esto es nada anecdótico, la verdad que nosotras no contamos calorías en general desde el consultorio, pero bueno, se debería progresar de 1.200 a 3.000 calorías por día.
Si la dieta es restrictiva o quiero un aporte calórico, le voy a dar Ensure, se lo voy a dar como postre, si en general lo damos a la noche antes de irse a dormir, ahí te tomás el Ensure. Y a veces suplementamos con suplementos vitamínicos. Ahora vamos a ver cuándo tienen indicación, ¿sí? Podemos suplementar con hierro, con ácido fólico, con vitamina ACD, con complejo B, con vitamina D y con calcio. Y se espera una progresión en las pacientes que tienen que hacer como un catch-up de su peso de 500 gramos a 1 kilo por semana. Esto es todo en ambulatorio. ¿No? ¿Para qué me voy? ¿Poder? Ahí va. Y como pautas nutricionales, entonces, vamos a ver bueno, que siempre coman acompañadas, que realicen una sobremesa de por lo menos 20-30 minutos, siempre. Evitar ir al baño y luego de las comidas. Y traer registro alimentario, como decíamos antes, escrito o por foto. Eso es algo que decimos siempre. Y siempre de lo que le sirve y lo que come. ¿No? Claro, exacto, Valen. Exacto. Saca una foto del previo, qué es lo que te preparaste y qué es lo que quedó del plato. Exacto. Muy bien. Sí, porque si me sacás de lo que quedó y te serviste 2 patitas de pollo, bueno. No comiste nada. Claro, también. Y como exámenes complementarios, eso de las fotos es como pesar y que miren y no miren, que son distintas escuelas, que no lo dije acá, pero bueno, eso lo va viendo cada una con la paciente. Si la paciente está re mega tomada por su peso, y no es conveniente que vea su peso. Porque después va y se corta si hace autolesiones o se pone más restrictiva. No es la idea. La idea es ser y hablarlo con ella. Mira, vamos a ir trabajando esto del peso. La idea es que te lo pueda decir por ahí más adelante. Te estoy conociendo, quiero conocer, a ver, nada, déjame ir viendo déjame conocerte para ver qué es lo más conveniente para vos. Yo en general trato de que no lo vean y cuando veo que viene bien la paciente y que ya tiene un margen de estabilidad, ahí lo empiezo a trabajar en la consulta y se lo empiezo a mostrar y lo empiezo a naturalizar un poco más, a ver cómo reacciona, pero con un margen de trabajo ya hecho, digamos. Ante la duda, no lo mires. La idea es no focalizarnos ahí, es solo ver el seguimiento y parte de los controles. Y lo de las fotos es lo mismo. Hay a veces que sacar fotos, por eso yo le decía que cuando le decimos que escriban su diario alimentario, le pedimos solo 3 o 5 días antes de la consulta posterior. No todo el mes, porque si no estamos fijando todo el tiempo qué es lo que come, qué es lo que no come, que justamente es lo que no queremos. Lo mismo con las fotos. Que no se vuelva parte de la obsesión, digamos. Es muy artesanal. Y como exámenes complementarios, entonces tenemos de primera instancia y de segunda instancia. Primera instancia viene por primera vez a la consulta una paciente y yo sospecho que tiene TCA. ¿Tengo la duda o tengo la certeza? Laboratorio y valoración cardiológica. Y salud mental. Chim, pum. Eso es como, ¿qué hago con esta paciente? Voy TCA, ¿qué hago? Laboratorio, cardio, salud mental y te veo. Eso es como, así como, ¿cómo? Pero salud mental es como complejo, porque no hay posibilidad de que los Sí, más lo admitan. exacto. Acá no, para empezar. Sí. Sí. ¿Y dónde los mandan? No, acá los mandamos o al Álvarez, o al Durán, o ahí. Yo le el turno, ¿no? El Gutiérrez, por ejemplo, tiene cerrada la admisión también. Sí, casi todos los pediatras no admiten. Sí, sí, por eso. Y el Álvarez le da. O local. ¿Por qué no tienen que ser? Ojalá llegue a esta clase a algún lugar. No tienen que ser especialistas en TCA los que hagan. Este es un problema de la salud mental, es una depresión de base, o un trastorno obsesivo de base, o algo que hay que trabajar de base, que la piba hoy no lo está pasando bien, y que para su mente es más fácil focalizar en contar calorías en lo que come a trabajar lo que verdaderamente está pasando. Entonces,
no hay que hacer o sea, no es que los psicólogos y los psiquiatras tienen que ser especialistas en TCA. No. Es detectarlo y saber qué pedir. Claro, por ahí sí, que sean infantos juveniles, o sea, que sepan cómo trabajar con niños y adolescentes. Claro, pero que tengan un espacio de terapia. Es simplemente eso. Acá no lo hacen, No lo hacen porque no son especialistas en. No lo hacen. pero no es necesario. No lo hacen. Qué lástima, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo que podemos. Lo que podemos porque también es muy difícil tener red, o sea, con los 20 minutos que una tiene en la consulta, Sí. estar llamando, a tener entrevistas con el psicólogo que te pasen el teléfono o el mail. Es difícil. Es difícil en lo público y es difícil en lo privado también, ¿eh? Como que es tiempo de que uno dedica de más a estas Sí, porque vos consultas. tenés un problema y cómo haces. Y sí, Tenés que llamar, mirar. sí, es así. ¿Sabes que tuvimos un paciente que no sabemos cómo abordarlo y no sé qué, básicamente los profesionales de consulta que no come, no almuerza, no desayuna, no merienda y a veces no cena. Sí, Y cuando no, no tengo hambre, no tengo ganas bien. y no sabemos ¿Por qué dónde? lado, claro. O sea, el chico vino, o sea, durante la semana vive con el padre, los fines de semana está con la madre. El padre a 100 horas se está haciendo cargo del chico. Sí. No vino adelgazado ni nada, o sea, en buen estado mental, o sea. Y no vino de bajar de peso tampoco, porque puede estar hoy en buen peso, ¿no? O sea, puede tener un buen peso, pero venir una obesidad, que también eso se ve mucho. No, pero te entiendo que No, venía o sea, obesidad. no hubo repercusión en su peso. No. O sea, porque probablemente coma. Eso también pasa mucho. O sea, un paciente que te dice que no come, que no desayuna, que no merienda, bueno, baja de peso, se deshidrata, viene descompensado. Claro, es lo que te decía, como que, bueno, desayuno, no desayuno. O que no. Sí, Te compras el aeropuerto y me dice, a veces me compro un chupetín. Y le dije, tu desayuno no puede ser un chupetín. No, y era a veces uno de almuerzo y en la noche por ahí, y tenía hambre, como huevo. claro. Y también lo que pasa es que tiene todo un tema de conducta, o sea, la madre se puso a llorar porque parece que está como en la etapa de rebelde, tiene 14 años, creo que 14. Tipo en la etapa de rebelde, el padre no crió al más grande tampoco, entonces como la madre dice, no sabe lo que es estar con un adolescente, el padre lo quiere llevar al psicólogo, porque en su caso, la madre se puso a llorar, el pibe que se te cae de risa en la cara, porque literal, le decíamos algo y él se reía. Ahí. Es desafiante. Sí, Sí, parejo. Una actitud desafiante. sí. Entonces, y pasó que dijo que iba al hacer gimnasia a la plaza y tuvimos que dijo para ir para mejorar mi cardio. A mí me resonó mucho la frase de un pibe de 14 años que me diga para mejorar mi cardio. No sé. Sí, sí, sí. Sí, muy de Entonces, Instagram o de algo que vio. Entonces, también no sé si va un lado más conductual de desafiar, decir, che, yo no como porque no Y hay que quiero ver. hacerle caso. Hay que seguirlo longitudinalmente. Si clínicamente a ustedes le da como un backup, no hace falta verlo la semana o los 15 días. Le van pidiendo el laboratorio, le van pidiendo la valoración cardiológica, le van sugiriendo salud mental. Si es alguien que sospechan, y además parece ser que sí, ¿no? La madre se pone a llorar, hay disfunción vincular con el padre que recién se reconectó. Hay alguna cuestión en la comida porque él dice que no quiere comer. Más allá de si es un TCA o no es TCA, pasa mucho esto también, que la paciente dice, no como. Bueno, sí comes. Bueno, algo comés, no es que se lo decís, ¿no? O bueno, contame y vas viendo. Capaz que picotean, capaz que no hacen la comida así como desayuno. La Ahí ritual, el ritual de claro, comer. ahí le pedís el registro alimentario y vas viendo. Lo ordenas un poco, le decís que sí tiene que comer. Nunca desestimar lo que dicen y más allá, ¿no? Pero internamente uno tiene que pensar, bueno, si no come, tiene que bajar de peso. O sea, es así, ¿no? Y bueno, eso, ¿qué hacer? Es eso en realidad. Lo vuelven a citar, lo pueden citar al mes, le piden eso. Siempre los estudios además atan al paciente que tiene que volver con los estudios, así que le pidieron esos estudios. Pueden ir trabajando también lo de salud mental en este caso que no tiene repercusión clínica. Si no tiene ganas o lo que sea, bueno, lo empiezan a trabajar. A la segunda consulta dicen, bueno, mira, nos creeríamos que sería necesario, que estaría
bueno un acompañamiento, un lugar que nos ayuda a pensar qué está pasando con la comida. A veces pasa de que cuando nos sentimos mal, la comida también repercute en nuestra forma de alimentarnos. Nada, sí, pero sin, o sea, como que uno siente que es muy grave lo que nos está contando, pero clínicamente está perfecto, no baja de peso, bueno, algo está pasando, hay que ir viendo en qué termina. Bueno, entonces, como primera instancia tenemos esto, laboratorio, desde el inicio, ¿qué le pedimos en ese primer laboratorio? Un hemograma con un frotis si se puede, acá creo que el frotis lo hacen siempre, con glucemia, urea, creatinina, hepatograma, perfil lipídico, amilasa, ¿sí? Porque la amilasa es un poco delatora de si está vomitando o no, la amilasa va a venir elevada. Factores de inflamación, BCG, PCR, estado ácido base venoso, un ionograma, calcio, fósforo, magnesio. Yo acá agregué, que ahora lo pedimos siempre como parte del panel así de nutricional, dosaje de vitamina D y vitamina B12 y una orina completa. Eso es lo que pedimos al principio, por todo lo que vimos que puede generar una desnutrición y una anorexia, bulimia. Y valoración cardiológica siempre desde el inicio con electro y ecocardiograma, ¿sí? Para ver esto, para ver si no está adelgazada las paredes del corazón, ver que no haya un derrame, ver que no haya prolapso de la válvula mitral como dijo Lili. No solo un electrocardiograma. Y exámenes complementarios ya de segunda instancia, pensando en si no hay una organicidad sobre todo, ¿no? Como algo que no nos cierra o la pérdida de peso se pone compleja, vamos ampliando los estudios. En ese laboratorio ahora le vamos también a pedir un perfil tiroideo, pesquisa de enfermedad celíaca, un test de embarazo en las chicas que tengan amenorrea, un test de VIH porque es parte de ver su inmunidad, hormonas sexuales, cortisol también con esto de lo de la amenorrea que nombramos, perfil reumatológico, que a veces es una enmascarada, se enmascaran, sobre todo en estas pacientes como diagnóstico diferencial es el lupus. Con estos descensos de peso, siempre en nuestra población tenemos que descartar tuberculosis, ¿sí? Pedir una placa de tórax, pedir PPD, en los pacientes que sigan bajando de peso. Una ecografía abdominal y una ecodoppler de la arteria mesentérica superior en estos pacientes que tenemos sospecha del síndrome ortomesentérico, ecografía ginecológica, hay pacientes que terminan con veda, con seriedad de esófago gastroduodenal, por vómitos persistentes. Bueno, y hay 2 estudios también que los solemos pedir, pero no siempre, y son los menos casos, pero que los pedimos, densitometría ósea, ¿sí? Se piden a aquellos pacientes que ya tengan más de 6 meses de amenorrea o que cursen con una desnutrición grave más de 6 meses. Y una neuroimagen, todo paciente que se interna por una anorexia, una bulimia, por lo general se pide la neuroimagen y sobre todo en aquellos que tengan una pérdida de más del 30% del peso corporal con respecto a un peso previo. Termine con la neuroimagen para descartar que tenga algún Un tumor, claro, algún tumor o que le produzca estos vómitos o que le produzca este adelgazamiento. En general queda una lesión que es la atrofia cortical. Sí. Hacia el volumen cerebral de esos Sí. chicos menor. Sí, ahora lo iba a hablar acá, eso, en salud mental. Perdón. No, con respecto a la intervención por salud mental, bueno, se sugiere psicoterapia individual. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo no sé si me repasé, ¿no? Sí, psicoterapia individual, psicoterapia familiar y psicofármacos. ¿Sí? Siempre en lo posible se intenta las dos, que la familia vaya a terapia y que ellos en talleres o grupo de adolescentes o terapia individual, lo que consigan, está bien. No hay un tipo de psicología, o sea, lo que le sirva al paciente, conductivo-conductual, psicoterapia, me sale ahora la otra, lacaniana, lo que sea, ¿sí? Freudiana. Y con los psicofármacos no hay fármacos anti-TCA, ¿sí? No los hay. Cada paciente se ve de manera individual. Y a veces los pacientes están tan adelgazadas, es tanta la desnutrición severa que tienen cuando están internadas, cuando ingresan, los casos graves, a veces los psicofármacos no sirven porque van a actuar en un cerebro totalmente atrofiado y adelgazado. Entonces a veces hasta o sea, si bien son los que más necesitan la psicoterapia, se sabe que no va a haber
respuesta, digamos, a esta psicoterapia hasta que puedan aumentar de peso. Así que a veces se retrasa el inicio de psicofármacos por esto mismo. Bueno, entonces, los fármacos más usados en anorexia y bulimia son antipsicóticos, ¿sí? Para bajar la rumiación y la obsesión constante, ansiolíticos, antidepresivos, ¿sí? Por lo general, antipsicóticos y antidepresivos son los que más vemos que usan. Siempre hay una depresión de base en general y en los más graves también antirrecurrenciales. Se considera necesaria la medicación cuando hay certeza respecto a sus pensamientos, cuando hay una monopolización de las ideas en relación al cuerpo y la comida, cuando hay consecuencias en la vida del adolescente tanto de nivel subjetivo como del vínculo social y del aprendizaje, y cuando el contacto con la realidad está alterado. Obviamente que hay casos de TCA que debutan como TCA, pero terminan siendo psicosis. Hay chicos que dejan de comer porque la comida tiene olor a caca, o porque conductas bizarras. Recuerdo un adolescente que uno lo veía y era, era muy particular, y con los dedos escarbaba las comidas, las metía en los bolsillos, se la metía en las orejas, era como, nada, conductas bizarras. Sí, porque son TCA, pero falsos TCA, no son TCA, son psicosis. Se trata claro, se trata su esquizofrenia, lo que sea, y nada, mejoran. No es que tengan una alteración en su imagen corporal real, digamos. Bueno, un apartado no quería dejar de mencionarlo. Hoy en día tenemos que tratar de restringir al máximo en la consulta, como una de las pautas es que el celular traten de usarlo, pero de verdad lo menos posible. Y por ahí es que los obligamos en trabajo con los padres a que saquen Instagram y TikTok, ¿sí? Por los algoritmos acentúan la obsesión por el cuerpo hegemónico que le aparece todo el tiempo en lo que ellas consumen y las dietas. Digo ellas siempre, es real que con los años cada vez hay más población varón también en los TCA. Este 9, por eso, este 9.1 me parece que se está empezando a modificar, más allá de la vigorexia. O sea, la anorexia, así como con una depresión de base, se está viendo cada vez más en los varones. La vigorexia trae trastornos también de comportamiento. Sí, sí, sí. Trastorno social de Sí, agresividad. Sí. Sí, no solo por lo que consumen para ser musculosos, sino porque sí tienen alteración en la modificación de sus vínculos sociales, están todo el tiempo haciendo ejercicio. Sí. Por eso lo puse también, si bien no está catalogado como tal. Bueno, diagnósticos diferenciales. Siempre en los pacientes que empecemos a sospechar organicidad, tenemos que pensarlos. Hay que descartar masas tumorales, infecciones como TBC o HIV, el lupus o otras enfermedades del colágeno, hematológicas en los pacientes que tengan visitopenias o algo dando vueltas que también nos llame la atención considerarlo, celiaquía, enfermedad intestinal inflamatoria, hipohipertiroidismo, diabetes, embarazo en las pacientes que vengan con adelgazamiento pero con una hiperemesis así, puede ser una hiperemesis gravídica, siempre pensarlos, digamos. No todo es TCA. Cuando los pensamos, cuando bueno, haya un dolor que no debería tener y que sea persistente, pacientes que vengan con mucha astenia, con una preocupación por el descenso de peso, que no es lo más frecuente encontrar en justamente un desorden de la conducta alimentaria, que quieran subir de peso. Eso ya nos hace pensar que seguramente no lo sea. Ausencia de la alteración de la imagen corporal, taquicardia, diarrea, fiebre, eritro aumentada, ¿sí? Tantas alteraciones en laboratorio. O sea, lo más frecuente que encontremos es que estos pacientes le venga todo bien en el laboratorio encima. O sea, la mayoría viene todo bien siempre, salvo los graves. Bueno, y diagnósticos con esto de la salud mental también, ¿no? Como diferenciales, consumo de cocaína, de metanfetaminas, síndromes depresivos, TOC, descompensaciones de una psicosis. Siempre como que lo tenemos que pensar también. Criterios de internación, ya estamos llegando al fin. ¿Cuándo internamos? Entonces, cuando haya una pérdida de más del 30% del peso corporal en menos de 3 meses, cuando haya una negativa a la ingesta, cuando haya una bradicardia significativa, que llamamos esto una frecuencia menor de 40,
porque si no es así, sí, sí, pero no. Porque pacientes así adelgazadas ya cursan con una bradicardia basal. Entonces, para internar per se por la bradicardia es 40 o menos. Y central tiene que no. Claro. Hipotensión arterial con una TA sistólica menor de 70. Bueno, signos de deshidratación o que le hacemos el laboratorio y vienen alteraciones hidroelectrolíticas. Falta de conciencia familiar y de factores sociales que no acompañen. Fracaso en el tratamiento ambulatorio tiene que ver con que hay 3 meses de ya que de inicio de los síntomas y no hay cambios y estamos en riesgo clínico, le internamos por falta de fracaso en el tratamiento. Y bueno, que se acompañe de ideación suicida o conductas autoagresivas que la pongan en riesgo. ¿Qué indicaciones nutricionales en la internación vamos a tener? Primero, hidratarla, ¿sí? Si hay negativo de la ingesta, le ponemos un plan o por una sonda nasogástrica. Y alimentación en general se prueba una vía oral por 48 horas. ¿Por qué se prueba también? También para trabajar la conciencia de enfermedad, como para poder decirle, no es que no querés, es que no podés, ¿sí? Que es una frase que también se usa mucho en este tipo de consultas. No es que no quieras, es que no podés, ¿sí? No pasa, es así. Es muy importante eso. Sí, 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 es que es así. Sí, es así. Si la respuesta es satisfactoria, se pueden agregar complementos suplementarios y si no es satisfactoria y negativa la ingesta, vamos con la sonda nasogástrica. Se trata de que sea solo nocturna, ¿sí? En 8 horas, 10 horas por la noche, y en los casos más graves, bueno, se dará 24 horas suspendiendo la vía oral hasta recuperación nutricional. Se intenta no llegar a eso. Yo ¿Cómo? le contaba a las chicas la otra vez que acá tuvimos una, que ella dibujaba un cajón, un ataúd cerradito y salía del cajón la sonda conectada al pie y suelo. Ya se la quería sacar verdaderamente. Bueno, lindo, muy efectivo. Y por ejemplo, teníamos muchos internados. Sí. Claro, Y los manejábamos nosotros. claro. Estábamos todas dando vueltas estaba Parramón, estaba Radau, estaba yo, viste, no me acuerdo quién más, Borelli, y bueno, y estaba la doctora, por supuesto, la doctora Nuez, Martese. Martese. Claro. Ella era la que nos... Sí, sí, obvio. Bueno, como aportes vitamínicos podemos, así como para tener esto en cuenta, en índice de masa corporal menor a 17, podemos indicar un aporte de hierro como profilaxis, no como tratamiento, si no lo tiene alterado, y ácido fólico, y vitaminas A y C, calcio y vitamina D en caso de muchos meses de amenorrea, o sea que se constate osteoporosis en la densitometría ósea. El complejo B y el cobre y el zinc ya son las más graves y por lo general se recomienda como profilaxis, ¿no? El índice de masa corporal menor a 14. La verdad es que nosotros indicamos mucho supradino, complejos polivitamínicos, sí, directamente, que ya viene con todo esto, viene con hierro, con vitamina D, con calcio. Eso es lo más frecuente que indicamos cuando tenemos índice de masa corporal bajitos, 15, 16, seguro que ya lo estamos indicando. Sí. Y el Ensure, es lo que más, esas dos cosas son las que más indicamos. Se lo toman bien porque, viste, como hay una represión tan importante de gástrica. Qué sé yo, cada una es individual. Hay a veces que incluso yo se lo he dado de tomar como, si no te tomas esto, te quedas acá. Como te tomás el Ensure. Sí, como trabajándolo ya desde la consulta, porque la vida cada 48 horas igual. Nada, están ahí siempre, son pacientes a veces que están siempre como muy al límite. Protección gástrica, bueno, en muchos casos que estén con muchos síntomas gastrointestinales y psicofármacos cuando sean necesarios. Si la psicóloga no, si uno insiste en que tiene mucha obsesión, la psicóloga nunca la mandamos nosotros, ¿sí? La valoración. No esperemos a que la psicóloga la derive, el psicólogo, ¿sí? Bueno, anda consultando con psiquiatría, necesito que dejes de pensar en tu cuerpo y en las calorías, ¿sí? Cuando está muy tomada, basta, hay que parar con eso.
Entonces, durante la internación, controles clínicos, peso, signos vitales, examen físico, laboratorios, pesquisar el síndrome de realimentación al inicio, ¿sí? Hay que tener mucho tema aparte, pero bueno, hay que tener cuidado cuando empezamos con la sonda nasogástrica, sobre todo con este tema. Hacer un registro alimentario, entrevistas con salud mental diarias, talleres terapéuticos, escuelas hospitalarias, las que lo tengan, que deben ser 1 o 2 en toda Argentina. Y indicaciones al ingreso, entonces le vamos a poner un plan, hasta normohidratación, por negativa a la ingesta, una sonda nasogástrica, como hablamos, suplementos vitamínicos, bueno, esto es más de lo que hablamos. Y objetivos de la internación es que llegan a sus criterios de externación. ¿Cuáles son? Recuperación de peso, mejoría de hábitos nutricionales, toma de conciencia de la enfermedad de la paciente y de la familia, cambios en el funcionamiento familiar. Tiene que haber cambios. Si es una paciente que se hace interna, es grave, ¿sí? Entonces, tiene que haber conciencia y cambios en la familia. Presencia de adulto responsable y un equipo de seguimiento. Y en los controles se evalúa la progresión de peso, la mejoría en la forma de alimentarse, la alteración de la imagen es lo último que se va, si se va, la conciencia de la enfermedad, los cambios en el funcionamiento familiar y en los lugares que cuentan, obviamente es ideal el hospital de día. Bueno, y esto es la última, evolución y pronóstico. Hay altos índices de mortalidad, entre un 5 y el 10% para las que tienen anorexia y un 0,3% de las que tienen bulimia. Y el pronóstico, la verdad es que la mayoría, ahí puse la de este estudio, pero la mayoría ronda en que el 50% puede lograr una recuperación total con el tiempo, el 30% una mejoría y el 20% una cronicidad. Aprenden a vivir con eso. Bueno, y ahí está la bibliografía. Y el muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna